Bienvenidos, nuestro grupo es el grupo número 6 y vamos a hablar sobre el tipo de válvulas y sus aplicaciones. Mi nombre es Francisco Seida y vamos a comenzar con un poco de historia de las válvulas. Bueno, es sabido que el hombre desde el comienzo de los tiempos ha deseado poder controlar los elementos que la naturaleza le entrega. Uno de estos elementos más vitales es el agua, y para poder controlar o administrar de manera adecuada este elemento fue creando una serie de herramientas que le permitieran cumplir con sus objetivos. Bueno, las primeras válvulas que se encuentran o sistemas para controlar este fluido son canalizadores hechos por los griegos y los egipcios hace miles de años atrás. Sin embargo, fueron los romanos quienes crearon tipos de válvulas un poco más sofisticadas para transportar el agua desde las diversas fuentes o ríos hacia los núcleos urbanos. Los tipos de válvulas que crearon los romanos fueron válvulas tipo plug, como pueden apreciar en la siguiente imagen. Esta válvula estaba compuesta por un cuerpo, un vástago operado, que es lo que se conoce como plug, y una leva que era para poder girar el vástago. Este tipo de válvula era hecha principalmente de bronce. Se ha encontrado también que en diversas ciudades mediterráneas como Estambul, Rabat, Media y ciudades como Augusta, donde se han encontrado este tipo de válvulas romanas, pero en Augusta se han encontrado válvulas de mariposa que se usaban para los grifos. También en ciudades como Nápoles se han encontrado válvulas que utilizaban vástagos cilíndricos. Un poco más adelante, en la Edad Media, no se reconocen mayores avances en cuanto al diseño de válvulas. Sin embargo, en el Renacimiento se ve un avance más significativo en el diseño de válvulas, ya que era necesario porque la exigencia del ser humano en el control del fluido del agua era más exigente para diversos sistemas hidráulicos, canalizadores, etc. Una clara muestra del tipo de válvulas que se utilizaban en el Renacimiento lo dejó Da Vinci. Como pueden apreciar en la siguiente imagen, dejó un boceto en el cual nos hace un diseño de una válvula de la época. Más adelante, ya en épocas más modernas, se ven tipo de avance en el diseño de válvulas durante la revolución industrial de forma paralela. En 1704, Thomas Newcomen inventa la primera máquina de vapor, la cual requería un diseño de válvulas más sofisticado. Y fue así como inventores como James Watt fueron diseñando nuevas máquinas, fueron inventando nuevas máquinas que requerían de un diseño más sofisticado de válvulas. Fue así como se fueron desarrollando los nuevos tipos de válvulas. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años más para poder encontrar válvulas a gran escala y que se desarrollaran de manera independiente a proyectos particulares, como las máquinas inventadas en la revolución industrial, donde las válvulas funcionaban como complemento. Bueno, una vez hecha una breve reseña histórica sobre la válvula, ahora nos queda decir qué es una válvula. Bueno, una válvula corresponde básicamente a un mecanismo capaz de iniciar, detener o regular el paso de un flujo. O en palabras más simples, una válvula es un dispositivo que administra de cierta manera un fluido. Dicho mecanismo funciona a través de una pieza movible que abre, cierra u obstruye de forma gradual el paso a un fluido. El término flujo representa la cantidad de fluido en un ducto, en cierta parte del ducto, y el caudal representa la cantidad de ese fluido en un tiempo determinado. Bueno, mi nombre es Jorge Contreras y yo le voy a hablar sobre los criterios de clasificación de una válvula. Existen diferentes maneras de poder clasificar una válvula, lo cual es de vital importancia saberla al momento de querer elegir una válvula para un determinado trabajo. Existen según su cierre, que por ejemplo tenemos las de giro o de diafragma, según su accionamiento, que podemos tener las de
según accionamiento neumático, accionamiento electrónico o neumático, o hidráulico, perdón. Según su función, tenemos la de control, la de regulación, tenemos la de operación y la de seguridad. La válvula de control y la válvula de regulación. La válvula de control, su función es controlar una determinada variable, la que puede ser caudal, puede ser presión o nivel, entre otros. Ahora, estas son accionadas por la misma energía del fluido, o sea que son autónomas. También constan de un servomotor, el que une el vástago con el obturador, así permite la regulación del fluido. La válvula de regulación son válvulas cuya función es regular una variable concreta. Ahora, la diferencia entre una de control y una de regulación lo podemos observar según su manera de accionamiento. Las de control son autónomas y las de regulación pueden ser manuales o a través de un motor. Un ejemplo de una válvula de control podemos tomar la válvula de control de nivel. Son una válvula que está conectada a un flotador que está en un estanque, que cuando el flotador alcanza cierto nivel manda una señal a la válvula, la cual cierra o abre el paso del fluido dependiendo del nivel en que esté. Estas válvulas sirven para evitar que el estanque se rebalse. Mi nombre es Pablo Callejas Yenque. Les hablaré sobre las válvulas de protección y de las válvulas de operación. Bueno, acá tenemos la válvula de protección. Estas válvulas son las que inician su funcionamiento al haber alteraciones en el sistema. Estas alteraciones se producen por algunos factores. Uno de estos son las variaciones de presiones, cambios bruscos en el caudal y aumentos en la temperatura. En el caso en que hay alteraciones en las presiones, en este caso existen bajas de presiones o presiones de vacío, aumentos de presiones, que son las que más ocurren, o presiones de tarado, en el cual, en estos casos, la válvula procede a aliviar el fluido liberándolo. En el caso en que hay aumentos de temperatura, también la válvula procede a liberar el fluido para eliminar el sistema. El objetivo principal de estas válvulas de protección es evitar explosiones en el sistema y posibles fallos y colapsos que pudiesen ocurrir en toda la red. El accionamiento de estas válvulas de protección es de tipo automático y autónomo, es decir, no necesita de señales externas para entrar en funcionamiento. También se puede decir que el diseño de estas válvulas de protección es de un tipo sencillo, no es para nada complejo, para así evitar configuraciones propensas a fallos en todo el sistema. Acá tenemos una de las válvulas de protección que son las de retención o check. Acá tenemos las válvulas de operación. Estas válvulas son las más utilizadas en la industria, ya que son del tipo todo o nada. Presentan dos posiciones principales, ya sea de cierre total o de apertura total. Estas válvulas también presentan posiciones de seguridad, que dependerán de la forma del asiento de la válvula, como también de la disposición del obturador que tenga esta. A estas válvulas de operación se les suele llamar de resorte abre y de resorte cierra. Como lo dice su nombre, las de resorte cierra son aquellas válvulas que proceden a cerrarse, pero en este caso el sentido del fluido dependerá tanto del tipo de fluido que se esté transportando como de la disposición de seguridad que se haya previsto. En el caso de los fluidos como vapores y gases, el sentido de estos fluidos será el mismo que el de cierre del obturador de la válvula. Para el caso de los líquidos, será el sentido del de apertura del obturador de la válvula. Para el caso de las válvulas de resorte abre, como también lo dice su nombre, son aquellas válvulas que proceden a abrirse, pero en este caso el sentido del fluido no dependerá de ningún factor, ya que siempre será el mismo, el de apertura del obturador. Acá tenemos algunas válvulas de operación como son las de mancho, mariposa, diafragma, corredera y compuerta.
Bueno, mi nombre es Diego Tapia y yo le voy a hablar de algunos de los tipos de válvulas que existen. El primer tipo es la válvula de globo o asiento. Es llamada así debido a la forma esférica de su cuerpo. La característica principal que tiene es que el elemento de cierre actúa como un sello o tapón en la circulación del fluido. También es una válvula que es utilizada para la regulación del flujo y es de tipo manual, o sea que se requiere acción directa para manejar el volante. Pero también cabe destacar que es una válvula rápida, o sea que requiere pocas vueltas del volante para accionarla. Generalmente están construidas de acero al carbón o acero inoxidable. También puede ser de bronce, hierro o incluso de PVC. Las aplicaciones que tiene esta válvula son para sólidos en suspensión, para líquidos o gases. El mecanismo de esta válvula es el siguiente. Al hacer girar el volante, la válvula es sacada de su asiento, tal como se muestra ahí en la figura. Así, de esa forma, deja pasar el fluido poco a poco. Luego, la válvula nuevamente se gira y la válvula otra vez está puesta en su asiento y va estrangulando el fluido poco a poco hasta alcanzar el cierre completo de la válvula. Es importante destacar que estas no son válvulas de circulación directa, sino que en este caso la válvula, el fluido sube de la válvula y después pasa hacia el otro lado de la tubería. Existen algunas variaciones de esta válvula. Las principales son el ángulo en la que el fluido hace un giro de 90 grados, con lo que se evitan más turbulencias que la normal. También está la válvula de globo en I, en la que se permite un flujo directo del fluido. Y el otro tipo es la válvula de aguja, que consiste en tapones de tipo cónico. También se clasifican según el asiento que tengan. Están las de simple asiento y las de doble asiento. Mi nombre es Carolina García y para proseguir con los tipos de válvulas les hablaré de la válvula macho. Esta válvula se usa para fluidos como pastas semilíquidas, sólidos en suspensión, líquidos, gases, vapores o fluidos corrosivos. A continuación les mostraré un video donde se puede visionar el accionamiento y el funcionamiento de la válvula macho. Esta válvula consta de un obturador cónico o tronco cónico y se utiliza para abrir o cerrar, o sea, una válvula de operación. Su accionamiento necesita de un cuarto de giro del vástago para poder así hacer pasar el fluido. También para poder cerrar, también necesita un cuarto de giro del vástago. Las válvulas macho se pueden clasificar según su sección de paso, sistema de lubricación o número de orificios. Según su sección de paso, las hay de paso total. Esto quiere decir que los orificios del obturador son del mismo tamaño que el diámetro del ducto. También hay válvulas de macho de paso reducido tipo Venturi. Esto quiere decir que el diámetro de los orificios del obturador son menores que las del ducto. También hay, según el sistema de lubricación, están las válvulas macho lubricadas, las cuales tienen un sistema de inyección a presión entre la superficie de contacto del obturador y el asiento. También hay válvulas macho no lubricadas, las cuales tienen un mecanismo el cual reduce la fricción entre el obturador y el asiento. También están las válvulas que se clasifican según su número de orificios. Están las de orificios múltiples, que son las que tienen diversos orificios para poder realizar distintas combinaciones de los fluidos, como también están las de macho simple, las que tienen solamente dos orificios y se pueden utilizar para abrir o cerrar. Otro tipo de válvula es la válvula de compuerta. La característica principal que tienen estas válvulas es que el elemento de cierre es insertado en la vía de circulación del fluido. El fluido puede ser pastas semilíquidas, vapores, gases, líquidos corrosivos o aceites. El mecanismo de esta válvula es el siguiente. Al igual que en las otras, al hacer girar el volante, la válvula es sacada de su asiento.
permitiendo así el paso del fluido. Luego, al volverla a girar, la válvula es puesta nuevamente sobre su asiento, impidiendo así la circulación del fluido. Es importante destacar que estas válvulas no son para un uso frecuente, que además son de operación lenta, ya que requieren muchas vueltas del volante para poder activarlas. Y además no son válvulas de regulación, son válvulas que o permiten pasar el fluido o lo impiden. Los materiales de construcción de esta válvula son acero, carbón, acero inoxidable, hierro, bronce o PVC. Y existen distintas variaciones de esta válvula, por nombrar algunas son la cuña maciza, cuña flexible, cuña dividida o disco doble. La válvula de mariposa es utilizada para fluidos con sólidos en suspensión, pastas semilíquidas, líquidos, gases y fluidos corrosivos. Esta válvula consta de un disco, al cual llamamos mariposa, el cual gira sobre su eje. Puede estar hecha de todos los tipos de metales y revestimientos del elastómero. Esta válvula, al igual que la válvula de macho, necesita un cuarto de giro para su accionamiento. Es así como logra pasar el fluido. Como la mariposa puede tener distintos tipos de posiciones, la válvula se puede utilizar como una válvula de regulación. Para poder cerrarla también necesita un cuarto de giro. Existen dos tipos de válvula de mariposa. Las hay de eje centrado. Estas tienen todo el cuerpo revestido de elastómero, lo cual le da una ventaja ante los fluidos corrosivos. La otra es de eje descentrado y se utiliza usualmente para la industria de la petroquímica. Otro tipo de válvula es la válvula de bola o esfera. Este es el tipo de válvula más común y se caracterizan porque el mecanismo que poseen en su interior como cierre tiene forma de una esfera perforada. En general son las válvulas más rápidas y las que tienen un más fácil mantenimiento. Están construidas de acero al carbón o hierro en el caso de la bola y de nylon o teflón para los asientos. Las aplicaciones de esta válvula son para sólidos en suspensión, líquidos, gases, líquidos corrosivos o viscosos y aceites. El mecanismo de esta válvula es el siguiente. De la misma forma, al hacer girar el volante, la válvula gira sobre los asientos, permitiendo de esa forma el paso del fluido. Al hacer el giro de 90 grados, la válvula está completa, abierta totalmente. Luego, al girar otra vez, se cierra nuevamente para impedir el paso del fluido. Existen dos tipos principales de válvulas de bola o esfera. El primer tipo es la válvula de bola guiada, que consiste en que la esfera está soportada por un eje vertical que está puesto sobre dos especies de muñones. Y el otro tipo de válvula es la válvula de bola flotante, que consiste en que la esfera perforada está soportada sobre dos asientos, uno en la parte inferior y el otro en la parte superior. La válvula de diafragma es utilizada para fluidos corrosivos o viscosos. Esta válvula consta de un cuerpo, monete y diafragma. El diafragma está hecho de elastómero, material que provoca un alto hermetismo cuando por torsión del vástago desciende el compresor, el cual hace que el diafragma flexible detenga el paso del fluido. Luego, esta válvula, para poder volver a accionar el paso del fluido, es necesario mover de nuevo el vástago. Y así el diafragma vuelve a su posición original. Estas válvulas, debido a su forma de cierre, se puede utilizar como válvula de operación o válvula de regulación. Existen dos tipos de válvula de diafragma según el orificio que tenga, según el diámetro que tenga el ducto. Por ejemplo, está la válvula rectilínea, la cual tiene un diámetro que es similar a la del ducto. Esto quiere decir que la válvula, para poder accionarse,
necesita mayor torsión. En cambio está la válvula de Saunders o vertedero. Esta válvula tiene un diámetro inferior que la válvula anterior, por ende necesita menor torsión para que así el diafragma pueda moverse hasta cerrar el paso del fluido. Otro tipo de válvula es la válvula de retención, check, o también llamada válvula de antirretorno. Estas son válvulas de accionamiento automático, es decir, que no necesitan de una acción manual para activarlas. También están destinadas a impedir la inversión o retorno de un fluido, es decir, dejan el fluido libre de un sentido y le cierran el paso en el otro sentido. Están construidas generalmente de acero forjado, acero al carbón, acero inoxidable, de hierro, bronce o también de PVC. Las aplicaciones de estas válvulas son para gases, vapores o líquidos. El funcionamiento de esta válvula es debido a las diferencias de presiones que existen dentro de ella. Existe una pieza móvil que se levanta cuando el fluido entra y llega hasta su parte de posicionamiento. Luego, cuando hay un cambio de presión o velocidad del fluido, esta válvula se cierra impidiéndole el retorno al fluido y dejándolo libre en el otro sentido de la tubería. Existen tres tipos de válvulas de retención. El primer tipo es la válvula de columpio, que es la que observamos en el video. El segundo tipo es la válvula de elevación. En este caso, la fuerza ascendente del fluido es la que levanta la válvula. Y luego, por la fuerza de gravedad y por la pérdida de velocidad del fluido, esta válvula se devuelve y impide la circulación del fluido. Y el otro tipo es la válvula de retención de mariposa, que consiste en un disco dividido con un eje en el centro, que también funciona de la misma forma que la otra válvula. Hola, buenas, mi nombre es Michael y yo voy a hablar sobre los criterios de selección de las válvulas. Bueno, como sabemos, en el mercado existen muchos tipos de válvulas y nosotros necesitamos dar con unas específicas que cumplan con nuestro requerimiento. Para ello vamos a usar varios criterios, según su función, presión nominal, los materiales de construcción, la selección del accionamiento, el tamaño de la válvula y los criterios comerciales en general. Selección según su función. Como vemos, hay 4 aislamientos: retención, regulación, seguridad. Con respecto al aislamiento, podemos decir que cuando nosotros necesitamos cortar el paso del fluido, necesitamos que este salga de forma completa y eficiente. Un ejemplo, como se ve en la imagen, es la válvula de mariposa. Con respecto a la retención, como bien se dijo anteriormente, la retención consiste en que el fluido pueda pasar en un solo sentido. Y en la imagen podemos ver que una válvula que cumple con esto es una válvula check en elevación. Con respecto a la regulación, necesitamos regular ciertas características del fluido, como el caudal, y una válvula que cumple con esta característica es la válvula de Wolf. Y finalmente, lo que respecta a la seguridad, es que nosotros necesitamos proteger la válvula en sí, que no se dañe, y también a las personas que están controlando la válvula. Y ahí en la imagen podemos observar una válvula que controla la presión, que se activa cuando la presión aumenta en el sistema. Con respecto a la presión nominal del diseño de la válvula, debemos considerar que la presión nominal hace referencia a la presión de trabajo efectiva de la válvula y a la temperatura efectiva de la válvula, a la cual puede estar sometida. Y hay normas las cuales rigen esta presión nominal como referencia: la norma DIN y la norma ANSI. La norma DIN es una norma alemana y la norma ANSI es una norma americana. Los materiales de construcción de la válvula. Bueno, nos vamos a fijar en 3 cosas específicamente: en el elemento que retiene la presión y contiene las partes húmedas en contacto con el fluido, lo cual aquí tenemos que tener en consideración que el fluido debe ser compatible con estas partes, o bien el material que está construido en la válvula debe ser resistente a este fluido. Y también debemos tener en cuenta que debemos tener un sellado, el cual no esté en contacto con el fluido de la válvula. También debemos considerar que contiene base blanda y sellada, y aquí tenemos que hacer referencia a la temperatura del entorno, que no la afecte, y el sellado interno es que hace las partes internas de la válvula, y el sellado externo hacia la atmósfera. Y también debemos considerar que contienen uniones mediante tornillo y recubrimiento. Esta parte no es de gran importancia porque hace relación a la unión de las piezas y a la pintura o algo, a la pintura de ellas mismas. El accionamiento de la válvula. Bueno, tenemos varios tipos de accionamiento.
ya sean válvulas manuales, válvulas accionadas por el fluido o válvulas con actuador externo. Las válvulas manuales requieren de un operador y son de accionamiento mecánico. Las válvulas accionadas por el fluido, bajo ciertas características, el fluido permite que se accione la válvula, y las válvulas con actuador externo están la eléctrica, la hidráulica y la neumática. Las pérdidas de energía en un sistema. Sabemos que existen dos tipos de pérdidas de energía en un sistema, sean mayores o menores. Nos vamos a centrar en las pérdidas de energía menores, debido a que aquí se encuentran las pérdidas de energía por presencia de válvulas. Y estas se deben a que se obstruye el paso del fluido o hay un desgaste por efectos de roce. Para calcular la pérdida de energía HL necesitamos de un coeficiente de resistencia, la velocidad con que se transporta y bueno, esta es una constante de aceleración gravitacional, donde la constante de resistencia, bien digo, depende de un factor de fricción, la longitud equivalente del diámetro, va de la válvula y el diámetro de la válvula. Con respecto a este cociente se denomina proporción de la longitud equivalente y este está tabulado en tabla, como lo vamos a proceder a ver. Según el tipo de válvula, ahí está la longitud equivalente en diámetro, LE partición D, o la proporción de longitud equivalente, y aquí según la válvula que se encuentra. Y para calcular el factor de fricción, este es según el tamaño del conducto nominal, y ahí está la tabla con sus valores respectivos. Bueno, finalizado el seminario, gracias por su atención.